Muy buenos días, un sábado más transmitiendo de FM 90.1, la FM de Villa Devoto. El programa se llama Silogismo Contrafáctico, por enésima vez nuestro invitado es Raúl Isman y vamos a hacer un poco una interpretación de las elecciones pasadas, perspectivas, etc. Yo quisiera comenzar con un comentario de lo que se percibe en los medios, que puede ser la política económica si Macri gana. Dijo que saca las retenciones. Dijo que si saca las retenciones, bueno, si saca las retenciones, vamos a explicar cómo funcionan las retenciones. Supongamos que el precio de la tonelada de soja es $100, el dólar está a $1 y las retenciones son del 20%. Cuando se exporta, se cobran retenciones y de los $500 que entran, la aduana le saca $20 al exportador, no al productor, al exportador, y le quedan 400. Es decir, que es imposible vender en la Argentina la soja a más de $400, o muy difícil, imposible no hay nada, muy difícil venderla dentro del territorio argentino, la tonelada de soja a más de $400, porque es lo máximo que se puede sacar exportando soja. Entonces las retenciones en soja, cebada, trigo, carne, petróleo, chatarra, maíz, lo que hacen es que bajan el precio doméstico, el precio interno de esos productos. Si bajamos el precio interno del trigo, baja el precio interno de la harina de trigo, baja el precio interno del pan, baja el precio interno de todo lo que se vende que lleva harina de trigo, galletitas, fideos, los alimentos más baratos que hay, estamos hablando, ¿no? Y lo mismo con el maíz, baja el precio del maíz, la polenta, etc. Eso es una parte. Después dijo que va a dejar que el mercado fije el precio del dólar. Para saber, para tener una idea de cuánto puede saltar el dólar, en Brasil el salario nominal bruto del trabajador industrial es aproximadamente menos que la tercera parte de lo que es en Argentina. Y siempre comparan eso, bajar el salario al precio que está en Brasil, porque las empresas transnacionales que hay, antes de poner una fábrica, miran cuánto está el salario nominal bruto medido en dólares de la hora hombre del trabajador industrial, miran eso entre otras cosas para poner la fábrica. Entonces nos va a pasar de que el dólar tiene que estar arriba de 33 pesos, de 30 pesos, 33 más o menos, para compensar eso. Después dijo que va a hacer una política de shock, que el día cero, el primer día de gobierno, saca el control de cambios, lo que la prensa hegemónica llama cepo. O sea que vos podés tener 15 días el dólar saltando un día detrás de otro hasta que alcance 33 pesos, o saltando alrededor de 6 meses. No va a ser algo que se va a solucionar en un día. O lo hacen muy rápido, muy fuerte, en los primeros 15 días, como fue el Rodrigazo, o lo hacen a los 3, o puede tardar 6 meses en estabilizarse. Las medidas del Rodrigazo se dieron en un día, y Rodrigo no llegó a durar 10 días en el gobierno. Sí, por eso. Pero el dislocamiento de la economía ya estaba hecho. Sí, sí, sí. O sea que no importa que salte el primer ministro que le toque. Segundo o tercero, dicen que van a sacar los subsidios a las tarifas. Entonces, vos tenés que si sube el precio del dólar,
van a usar esa excusa para subir el precio de los alimentos. Como la tarifa, si le sacan el precio de las tarifas y sube el precio del petróleo, porque va a subir el precio del petróleo, porque va a subir el precio del dólar, suben todos los precios, porque todas las mercaderías llegan hasta la góndola con un camión, un tren, etcétera. Te va a costar más trabajo, va a subir el precio del subte, del colectivo y del tren. Va a subir, eso solamente por sacar el subsidio a las tarifas. Si empiezan a cobrar el precio internacional del barril de petróleo, sube el precio de todos los combustibles. Y cuando sube el precio de los combustibles, de vuelta sube el precio de todos los productos en la góndola. Son medidas que se van retroalimentando. Todo esto, después dicen, vamos a hacer un plan de inflación y un plan para combatir la inflación, que va a ser el de metas de inflación, el de inflation targeting. Cuando en la década del 70, 80 empieza a fracasar las políticas monetaristas de querer controlar los precios con la emisión, reduciendo la emisión monetaria a través de los agregados monetarios, empiezan a hacer experimentos, otro tipo de experimentos como el inflation targeting o las metas inflacionarias o metas de inflación. Resulta que como hicieron este experimento y nunca les resultó, en los primeros años decían, bueno, vamos a hacer inflation targeting. El primer año la inflación va a ser de 40%, el segundo de 30%, el tercero de 20% y el cuarto de 10%. Como nunca la pegaban, nunca podían controlar la inflación a través de los agregados monetarios, y lo que hacían era meter una tasa de interés bien alta que metía a toda la economía en recesión, como no resultaba, dijeron, no, estuvo mal implementado. En vez de decir un objetivo puntual, de un número puntual, tipo 10%, vamos a decir un rango. Vamos a decir, el año que viene la inflación va a estar entre, en vez de decir el 40%, entre el 45 y el 35%. Y de vuelta se les volvía a ir afuera del rango, generalmente para arriba. Entonces empezaron a decir, no, el año que viene la inflación va a ser entre el 5, en vez de decir, va a ser del 40%, va a ser entre el 50 y el 30. Entonces empezaron a ampliar los rangos para ver si la pegaban. Pero este experimento ya fracasó en el mundo. El Fondo Monetario Internacional lo recomienda porque porque la depresión económica es un objetivo de política buscado. Piensen que el Fondo Monetario defiende los intereses de Wall Street, y los intereses de Wall Street dentro de Estados Unidos son muy habitualmente defendidos por el Partido Republicano. Y si miramos la historia del Partido Republicano, el primer año, los primeros 100 días, el gobierno, cualquier presidente republicano sube la tasa de interés y pone los 2 primeros años de la economía de los Estados Unidos en una recesión. Y en Estados Unidos se sabe que aumenta la tasa de interés, empieza a aumentar el desempleo, y cuando aumenta el desempleo, aumenta el crimen en Estados Unidos. Son 3 cosas que se dan siempre. Es así, punto. Es una especie de regularidad empírica que se verifica históricamente. ¿Qué pasa? Vamos a tener como todas estas, como consecuencia de todo esto, que van a ser medidas que se van a retroalimentar entre sí, que el salario real neto, es decir, lo que la gente puede comprar con la plata que tiene el bolsillo del salario, no le va a bajar a la mitad o menos de la mitad. Y van a empezar a quebrar los negocios chiquititos, las fábricas chiquititas, todo lo que con sangre, sudor y lágrimas se fue creando o fue sobreviviendo en estos 10 años, 12. En estos 12 años. Van a destruir todo eso y va a haber mucha gente en la calle.
Después dice que van a sacar a la cámpora del gobierno. ¿Qué pasa? Con el verso de que son de la cámpora van a echar a mucha gente del Estado, con el verso de son de la cámpora, porque los radicales están pidiendo 5.000 personas por cada subsecretaría del Estado para ellos. Y además los radicales no quieren ir a la... Sanz está queriendo meter en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal y en el gobierno nacional, si gana Macri, a razón de 50.000 militantes radicales, pero no cualquier radical, los que son del sector de él, su propia tropa, 50.000 por subsecretaría para él solo, y no quiere que vayan por salarios bajos, quieren que vayan por buenos salarios. Fíjense que en este último año, por toda la capital hay un montón de comités radicales nuevos. ¿De dónde salieron? De la plata que Macri nos cobra a nosotros de los impuestos. De eso salió. Ya están pidiendo la mitad, por lo menos, la mitad de los ministerios si Macri llega a presidente, y ya pidieron por lo menos la mitad de los ministerios de Vidal. Así que imagínense lo que va a ser la pelea que va a ser, y si sale el mal, si Macri gana y todo este experimento sale mal, se disloca la economía. Pero además, como saben que va a haber, que las políticas de ellos va a traer mucho desempleo, están hablando de la inseguridad y darle más poder a la policía para reprimir. ¿Por qué? Porque van a tener que meter mucha bala en la calle para mantener a la gente tranquila, para poder mantener la situación controlada. Pero lo que más me sorprende de Prat Guy, y después las paritarias las van a mantener. Y ya hablaron con algunos sindicalistas de la CGT, etcétera. Las paritarias las van a mantener. Y van a decir, no, este año la meta inflacionaria es del 5%. Entonces, el aumento salarial entre mayo y agosto y octubre va a ser de 5%, ¿no? Que se va a terminar de redondear el 5% al año siguiente, después de cumplidos los 12 meses. Pero eso no importa. Va a ser el 5%. Y el primer año la inflación, si quieren hacer todo esto, por debajo del 40% no baja. El primer año va a haber una inflación arriba del 40% y el desempleo esperan que baje poco, que suba poco, perdón. Pero el problema va a empezar a ser el segundo, el tercer año. Como van a cerrar con el FMI, el primer año y el segundo, el tercer año, va a haber plata dulce, dólar barato. Si llega a pasar todo esto, compren dólares baratos y métalos en el colchón, porque va a ser muy difícil que cuando termine el gobierno de Macri sigamos teniendo 8 bancos. Quedaron 8 bancos argentinos después de la dictadura, Alfonsín, Menem y de la Rúa. Quedaron 8 bancos argentinos nada más. La mayoría, los bancos son todos extranjeros en Argentina. De esos 8 bancos, no sé cuántos pueden llegar a quedar, porque van a terminar quebrando más de uno. Y además, como frutilla del postre, dijo que va a abrir la economía. Cuando dijo que va a abrir la economía, nos vamos a tener frazadas chinas, sábanas chinas, viromes chinas, cuadernos chinos, pantalones chinos, camisas chinas. Olvídense, empieza una quiebra al principio de las pymes y después de las grandes empresas. Quieren dislocar, todo esto lo que trae es dislocación de la economía y mucha inseguridad, y ya tenemos cárteles de la droga armados en Argentina, con cierto poder territorial, con armas, con capacidad de corromper jueces, fiscales y policías.
y que están asociados a los banqueros, porque si no hay bancos lavando dinero negro, no hay mercado negro que funcione. Así que piensen muy bien lo que van a hacer, porque después es culpa de los que votaron a Macri, y que no empiece a llorar la herencia recibida. Así que, bueno, después de este pequeño corte, de esta pequeña interrupción, este es el panorama. Ya me voy, después de todo lo que hablaste ya me voy. No, que queremos, vamos a un tema, un corte con un tema musical, y después volvemos al programa, y quiero a nuestro invitado, a Raúl Isma, que tiene mucha más experiencia política. Mucha más experiencia en el mundo que vos. Exacto, mucha más experiencia de vida que yo. Yo estuve una semana antes hablando con gente de la oposición y me decían que las encuestas que ellos tenían daba que Scioli ganaba con el 48%. En el medio, ¿qué pasó en esa última semana? Yo tengo una hipótesis. Así que empezamos hablando con eso, ¿te parece? Cuando volvemos del tema musical. Yo te voy a proponer otra forma de empezar, pero rápidamente vamos a ir a eso. Bueno, listo. Vamos al tema musical y volvemos.